La Fundación Bolívar da Vivienda, como expresión social del Grupo Bolívar, apoya y potencia proyectos transformadores y de alto impacto, que generen capacidades en personas, comunidades y organizaciones, a través de programas e iniciativas que buscan desarrollar talento para construir el país. Bienvenidos a la Academia de la Inversión. Hola, ¿qué tal? Estamos ahora en lo que es el segundo capítulo de la Academia de la Inversión por la Fundación Bolívar da Vivienda. Como saben, en el capítulo anterior hablamos de qué es la inversión ángel, ¿no? Dimos como un panorama general de qué se trata esta industria, cómo invertir, qué tipo de empresas pertenecen a la inversión ángel. Y hoy tenemos de invitado a Juan Pablo Tellería, quien es analista de inversiones para proyectos pues, de alto impacto, de tecnología, de todo este mundo que hemos venido platicando. Y principalmente lo invitamos para dos temas, ¿no? Nos va a platicar un poquito para todos aquellos que quieren ser inversionistas ángeles, dos temas primordiales, ¿no? El primero que es, ¿qué es una tesis de inversión? Y el segundo de ellos, ¿cómo estructurar y qué es un due diligence? Entonces, bueno, antes de empezar, bienvenido, Juan Pablo. Mil gracias, Lalo. ¿Cómo estás? Pues la verdad muy emocionado de poder platicar de todos estos temas urgentes para bustear la industria del emprendimiento en Latinoamérica, ¿no? Sí. Entonces, pues, a ver, antes que nada platícanos el tema de la tesis, ¿no? O sea, si fuera como para tontos, ¿cómo nos explicarías desde ceros? Como si le estuvieras explicando a un niño de 5 años qué es una tesis de inversión. A ver, literalmente una tesis de inversión es, si tú eres un ángel inversionista, ¿en qué te quieres enfocar para invertir, no? O sea, tesis de inversión abarca como varios sectores, ¿no? El primero, claramente, es la geografía en la que te tienes que concentrar, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A ver, voy a invertir solo en México, voy a invertir en Latinoamérica, voy a invertir en todo el mundo, ¿no? Y obviamente eso va relacionado con el pipeline que me llega, ¿no? ¿Que tú recomendarías que la gente invierta necesariamente en su país? ¿O? No necesariamente. A ver, yo creo que depende mucho de nuevo del pipeline, o sea, de qué tantos deals te llegan, ¿no? Y qué tanto network tienes en dicha región, ¿no? Claramente, si tú toda tu vida has vivido en México y tu industria en la que te enfoques es en México, pues probablemente tu tesis de inversión sea más enfocada hacia México. Que aparte es el mercado que conozco, ¿no? O sea, por lo general voy a invertir en mi país porque sé cómo es el mercado y me va a hacer más sentido una empresa. Sí, exacto. Entonces esa es la primera parte, ¿no? Luego la segunda parte es tú como ángel inversionista, ¿en qué industria te sientes más cómodo, no? Si toda tu vida te dedicaste en la parte financiera, probablemente fintech o literalmente finanzas adicionales va a ser lo que más te haga sentido, ¿no? Si toda tu vida te has dedicado a la industria de comida. Sí, porque, a ver, en el episodio 1 platicábamos con Fabián esta parte que nos decía, no solamente les vas a dar tu dinero, les vas a dar contactos, les vas a dar contratos, los vas a ayudar lo más que puedan para crecer, porque si crecen ellos, crece tu dinero. Entonces, entiendo esta parte de, pues, en qué industria, pero aquí sí me gustaría que nos explicaras bien, tampoco es cerrado. Es decir, si yo vengo de haber tenido granjas toda mi vida, pues tal vez no voy a encontrar startups de tecnología en este mundo, ¿no? Exacto, y a ver, depende mucho también que vale la pena aclarar que no es como una fórmula secreta ni nada, o sea, no hay como una fórmula que te diga, si sigues A, B y C vas a llegar a tu tesis de inversión perfecta, ¿no? Sino que es más como una ciencia no exacta, ¿no? En donde justamente, ¿no? Si toda tu vida te dedicaste al campo, ¿no? Probablemente, como dices, no haya una empresa de tecnología tal cual, pero igual hay muchas empresas tipo fintech que presta para agricultores, ¿no? Ese es un caso muy concreto de cómo una persona que no ha tenido mucho contacto con tanto finanzas como con tecnología. Sí, que siento que lo que estás queriendo decir ¿no? En una forma general es, no hay una clave, ¿no? No hay esta fórmula, pero sí hay ciertos consejos para seguir, ¿no? Tampoco de repente, pues resulta que yo vengo de estas granjas y me quiero poner a invertir en criptomonedas como loco, ¿no? O sea, que tenga, digamos, un sentido, ¿no? Sí. Tal vez yo trabajé en un área operativa y no necesariamente es mi misma industria, pero sí tengo experiencia operando una empresa, ¿no? Exacto, y creo que lo que dijiste al principio es súper clave, que es, o sea, tienes que agregarle valor, aparte del valor monetario, obviamente, tienes que agregarle valor a la empresa. Y esto va a ir de acuerdo a las habilidades que tú tengas, ¿no? Entonces creo que así para resumir, te diría que tu tesis de inversión tiene que ser en la geografía que más te sientas cómodo y que más le puedas aportar valor a la empresa, en industria que más te sientas cómodo y más valor le puedas agregar a la empresa, y que depende mucho del pipeline que te llega, o sea, de los deals y los emprendedores que lleguen a hablar contigo, ¿no? Que esto lo vamos a hablar más adelante, pero decíamos, ¿dónde consigo estas empresas? Y hablábamos justo de incubadoras, aceleradoras, universidades, gobierno, hubs de emprendimiento, hackatones.
opciones, ¿no? Hay un montón de lugares que más adelante vamos a platicar de ellos. Pero bueno, esos son como los 3 puntos y hay uno más, ¿no? Que es el tamaño de mercado. Exacto. A ver, creo que es súper importante eso porque aunque la industria se vea muy, muy innovadora y muy atractiva desde afuera, tienes que ponerte a analizar, a ver, este mercado en el que me quiero enfocar es lo suficientemente grande para que tenga sentido hacer mi inversión, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, el mercado de la aeronáutica en México. A ver, claramente no no es un mercado muy grande aquí en México, lamentablemente. Sí, ¿no? como, a ver, poniendo un ejemplo, ¿no? Si yo hubiera querido invertir en Mercado Libre hace 20 años, el tamaño de mercado era chiquitito, ¿no? La penetración de tarjeta de crédito de la gente que tiene acceso a eso en el país era chiquitito, muy poca gente confiaba en hacer compras en línea. Hoy obviamente es mucho más rentable, pero obviamente el riesgo es mucho menor, ¿no? Entonces también entender que el riesgo va a ser mucho mayor mientras yo le entre a industrias que son menos exploradas. Sí, y eso igual va a ir muy de la mano con lo que vamos a hablar ahorita de due diligence, ¿no? Que es literalmente, ok, el mercado ahorita es pequeño, pero ¿cómo va a ser dentro de 2, 3 años, ¿no? Y eso depende, eso es clave para entender cómo, ok, vale la pena que le invierta este emprendedor que tiene esta visión, o solo es una empresa cuya industria no tiene un mercado lo suficientemente grande. Y antes de que se me olvide, igual, algo importantísimo, y creo que es un poquito obvio hablando de ángeles inversionistas, pero digo, no está de más como comentarlo, es la etapa en la que vas a invertir en las empresas, ¿no? Claramente, todos los ángeles inversionistas empiezan en una etapa temprana, ¿no? Invierten en etapas tempranas, pero para ti, ¿qué tan temprano es temprano, ¿no? A lo que me de refiero aquí viene el término ángel inversionista, ¿no? Vas a ser el ángel que los va a salvar. Digamos, la inversión ángel no es nada diferente a la inversión de VC o de private equity. Literal, lo único que hace que cambien de nombre es la etapa en la que estás invirtiendo en el startup. Es decir, si yo hoy invierto en Uber, no soy un ángel inversionista, ¿no? Esa inversión no tiene nada de etapa temprana. En particular, las inversiones ángel son inversiones en una etapa muy temprana, ¿no? ¿Qué dirías? ¿Un año de operaciones? No sé cuánto. O menos, ¿no? O sea, pues yo lo consideraría como desde un PowerPoint y una idea que te está platicando un emprendedor que quiere como llevarla a cabo, hasta, no sé, pre-seed y seed, ¿no? O sea, como que ya tiene un prototipo, un MVP, como le dicen, y ya empieza a hacer como pruebas en el mercado y pruebas piloto, ¿no? Pues a ver, ahora sí nos toca pasar a la parte difícil que es el due diligence. Antes de continuar, me gustaría nada más englobar como estos 4 consejos que nos diste para estructurar tu tesis de inversión, ¿no? Es decir, ¿en dónde quiero invertir mi dinero? Voy a poner atención en 4 cosas, ¿no? La primera que es la geografía, es decir, ¿dónde quiero invertir? ¿En qué países? ¿En qué estados? El segundo que es la industria, ¿no? ¿En qué tipo de empresas? Si van a ser financieras, si van a ser de recursos humanos, de tecnología, ¿no? El tercero de ellos, que es la etapa del startup, que es si es una empresa muy joven, si es una empresa que ya lleva un año operando, ¿no? La etapa del startup. Y el último de ellos, que sería el tamaño de mercado, ¿no? Que es qué tan grande es la industria, ¿no? ¿Me interesa o no me interesa? Hay industrias que son muy, muy chiquitas y tal vez digo, yo voy por algo más grande, o tal vez me interesa invertir en empresas con industrias, digamos, menos globales y más específicas, que no tienen nada de malo, ¿no? También tiene lo suyo. Y también qué tanto van a crecer, ¿no? Igual importante qué tan grande es el mercado ahora, qué tanto van a crecer en el futuro, ¿no? Pues buenísimo. A ver, ahora sí vamos a pasar al due diligence o diligencia de vida, como se llama en español, aunque el término, la realidad es que no es muy utilizado. ¿Cómo nos explicas primero qué es un due diligence? Para entenderlo de una manera, digamos, muy básica. A ver, un due diligence es algo que empezaron a hacer como los fondos un poquito más avanzados, ¿no? Fondos de venture capital y private equity, ¿no? Que literalmente es meterte hasta la cocina de la empresa, ¿no? Meterte hasta las tripas, ver cómo están operando, ver cuáles son sus costos principales, ver cuáles son sus proveedores, ver dónde hay como cuellos de botella en la parte de operación, ¿no? Literalmente aprenderte de principio a fin cómo funciona la empresa y cómo están operando, ¿no? Sí, porque aquí lo que va a pasar es que va a llegar una empresa conmigo, me va a hacer su pitch, yo lo voy a escuchar y le voy a decir, me interesa mucho, quiero darte mi dinero. Pero ojo, antes de darte mi dinero, tengo que verificar que todo lo que tú me dijiste en el pitch sea verdadero, ¿no? Si tú me dijiste, oye, ¿sabes qué? Tengo 10 millones de clientes posibles, pues yo tengo que verificar de dónde sacaste ese dato. Así como lo financiero, etcétera. Ahorita nos irás platicando, ¿no? Pero digamos, es como una investigación. Sí, tal cual, es una auditoría y es súper importante entender que los emprendedores son expertos vendiendo, ¿no? Entonces te van a vender hasta lo que no tienen. Ya es como trabajo del inversionista, de los analistas, ver qué tanto de eso es cierto y hasta qué nivel llega de veracidad de la información que te está dando, ¿no? Porque, y pasa mucho, ¿no? El emprendedor te va a decir, ¿sabes qué? Tengo
no sé, 10,000 clientes, ¿no? Pero son clientes activos, son clientes que solo se registran en la plataforma, ¿no? Son clientes que a lo mejor y ni siquiera son clientes, son como, están en un waiting list nada más. Entonces como que es un ejemplo súper común y súper genérico que te estoy dando, pero es como para que se den cuenta de a qué nos referimos cuando un emprendedor no es que mienta, sino que maquilla mucho o como que no dice toda la historia, ¿sabes? Y a ver, aquí entiendo que es un documento que puede ser tan complejo, tan sencillo como tú lo quieras como inversionista, obviamente, ¿no? Pero al igual que la tesis, digamos, se compone de más elementos, tenemos que poder como encajarlas o meterlas en ciertos bullets para entender cómo estructurar este due diligence. Entonces, si tú nos tuvieras que englobar todos estos conceptos, ¿cuáles dirías que son los puntos más importantes a aterrizar en un due diligence? A ver, yo te diría que todo el tema de el ambiente competitivo y el tamaño de mercado es una sección, ¿no? Lo voy a dividir como por secciones. Esa sería la primera sección. La segunda sección sería como el modelo de negocios, ¿no? Meaning, qué tan aterrizado está el modelo de negocios, cómo están los canales de distribución, cómo está como la monetización, ¿no? La escalabilidad, ¿no? Luego toda la parte como... O sea, el primero tiene que ver como con datos macro. Ajá, el ¿no? primero es como el mercado, ¿no? O sea, literal, el tamaño del mercado, cómo va a crecer, qué competidores hay en el mercado, ¿no? Que es el ejemplo que yo te ponía, ¿no? De repente resulta que alguien quiere venderme una nueva criptomoneda para Colombia, pero resulta que solamente el 0.05 del mercado están usando criptomonedas, ¿no? Entonces no es realmente una industria interesante en ese momento. Entonces, todos estos datos macro de mercado, de tamaño de la industria, serían como algo a rescatar importante en el due diligence. Exacto, también como los competidores, ¿no? ¿Qué competidores hay ahorita? ¿Cuáles son directos? ¿Cuáles son indirectos? ¿Cuáles son como las amenazas que podría tener en dado caso la empresa, ¿no? Entonces, todo eso es la parte como de mercado, ¿no? Y análisis de industria. Ok, buenísimo. Entonces, primero estos datos macro. ¿Qué sigue después? Después viene como toda la parte de modelo de negocios, ¿no? ¿A qué me refiero con modelo de negocios? Literalmente, ¿cómo es tu estrategia de monetización, ¿no? Cómo piensas crecer, qué tan escalable es el modelo de negocios, ¿no? Obviamente no es lo mismo como un modelo de negocios de un SaaS, ¿no? O de un software as a service, que un modelo de negocios que no sé, que es un marketplace, ¿no? O sea, como que hay diferentes niveles de escalabilidad y eso depende mucho de la naturaleza del modelo de negocios, ¿no? Qué tan innovador es el producto o servicios que se está ofreciendo. Que esto puede llegar a ser difícil de auditar, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo saber haciendo un due diligence si la idea es o no es innovadora, ¿no? Por ejemplo, es muy subjetivo, ¿no? No, y tienes que conocer el modelo de negocios y entender la compañía al 100%, ¿no? Si quieres hacer un buen análisis de due diligence. Entonces, sí. Ok, oye, que perdón que te interrumpa, ahorita te dejo continuar. Sé que apenas vamos en el punto 2, pero algo que me encantaría poderle resolver, voy viendo aquí ciertas respuestas que me están mandando y una que viene muy en común es, ¿quién hace este due diligence? O sea, ¿lo tengo que hacer yo como inversionista? A ver, generalmente contratarías a alguien como a mí, ¿no? Un analista que literalmente... Porque, a ver, yo no veo un ángel inversionista haciendo este análisis tan a fondo, ¿no? Claramente el ángel inversionista tiene que entender súper bien el modelo de negocios, ¿no? Y como la empresa. Pero, a ver, generalmente este tipo de análisis los hace un analista, ¿no? Entonces, pues sí, como que tener también eso en mente, ¿no? O sea, no se espera que el ángel inversionista lleve a cabo todo este due diligence, ¿no? Entonces, digo, esa es como la parte de modelo de negocio, ¿no? Después está otra parte que sería como ya los unit economics, ¿no? O sea, qué tan, o sea, si lo ves como en una unit basis, ¿no? O sea, como en la unidad, ¿cuál es como tu estructura de costos asociados con esa unidad, ¿no? O sea... Ok, a ver, que me gustaría que nos pudieras explicar qué es un unit economic. Sí, a ver, un unit economics es literalmente, tú tienes tu unidad, ¿no? Hablemos de una barra de chocolate, ¿no? Entonces, esa va a ser tu unidad, ¿no? Cuando tú vas a hablar de costos asociados por cada unidad, es literalmente, a ver, ¿cuánto me cuesta el cacao para hacer esta barra de chocolates? ¿Cuánto me cuesta solo esta barra? O sea, una sola barra. ¿Cuánto me cuesta la leche para hacer esta barra de chocolate? ¿No? Y luego, pues, claramente tienes igual como tus costos fijos, ¿no? Que es cuánto me va a costar en términos de mano de obra hacer esta barra de chocolate, ¿no? Cuánto me va a costar, no sé, las instalaciones para hacer esta barra de chocolate, ¿no? Entonces, ahí entra mucho, no sé, temas de economía de escala, ¿no? Si estás hablando de un producto así. Pero claramente también hay modelos de negocio que la unidad no es tan fácil de definir, ¿no? Por ejemplo, un modelo de suscripción, pues la unidad sería o cada suscripción o cada usuario, ¿no? Dependiendo si...
Oye, a ver, pero aquí una duda, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a tomar uno de los unit economics más comunes, que es el costo de adquisición de cliente, ¿no? Cuando yo estoy haciendo un due diligence, ¿cómo reviso este dato? O sea, ¿qué tengo que hacer con él? A ver, sí, y qué bueno que tocaste el punto porque siento que luego como que cuando dicen unit economics se refieren a dos cosas diferentes, ¿no? Yo diría que la primera es la estructura de costos asociada por unidad y la segunda es como el costo, Customer Acquisition Cost, o el CAC, ¿no? El LTV, ¿no? El churn, que es literalmente estas métricas que te van a ayudar a entender qué tan saludable es el negocio, ¿no? Por ejemplo, mencionaste el costo de adquisición de clientes, que no es nada más que el gasto de marketing que se requiere para adquirir un nuevo usuario, ¿no? O en el caso, si tu unidad es como una suscripción, ¿qué tanto te cuesta adquirir un nuevo suscriptor? Que ¿No? aquí me encantaría darle la recomendación a toda la gente que nos escucha, que todo esto, hay cientos de artículos, libros, todo esto está en línea, ¿no? Nosotros estamos tratando de filtrar mejores prácticas y recursos, pero Unit Economics pueden buscar todos los que hay, ¿no? Allá Sí, afuera. literal. Y de hecho, o sea, hay empresas que calculan levemente diferente su costo de adquisición de clientes, ¿no? Hay empresas que solo meten marketing, ¿no? Hay otras empresas que meten descuentos, etcétera, ¿no? Entonces, depende de la naturaleza de tu modelo de negocios, cómo vas a calcular este gasto, ¿no? Lo mismo como el churn, ¿no? Que churn es literalmente cuántos de tus clientes pierdes en un lapso de tiempo determinado, ¿no? Entonces, hay empresas que determinan que un cliente perdido es si es un modelo de suscripción, que quiten la tarjeta de crédito y se den de baja, ¿no? Si fuera Netflix, por ejemplo. Pero hay otros modelos que son tipo marketplaces, que a lo mejor un usuario perdido significa que no hizo ninguna compra después de 5 meses de su última compra, ¿no? Entonces depende mucho igual de la y que sobre todo, perdón que te haya quitado tanto tiempo para que explicaras que es un unit economic, pero siento que es relevante, ¿no? Es una parte importante del due diligence. Podemos estar una hora hablando de... Yo lo sé, pero mejor sigamos con el tercer punto, la tercera recomendación para la creación de este documento. Sí, tal cual. Entonces, digo, y va muy de la mano con Unit Economics, que es como qué tan profitable es tu modelo de negocios, qué tan ¿Rentable? rentable, exacto. Ok. Entonces, y te digo, va muy de la mano de qué costos está asociado con cada unidad o bueno, con tus operaciones, ¿no? Después, digo, y va muy de la mano también como cuáles son los milestones que tanto ha cumplido la empresa como va a cumplir en el futuro, que es como, no sé, Que eso por lo general, y perdón que te interrumpa, viene en el pitch, ¿no? Por lo general en el pitch, y recuerden que vamos a tener un capítulo especial de pitch, pero hay una slide en particular que se llama el roadmap, ¿no? Donde yo en el roadmap te platico qué es lo que voy a hacer en el primer trimestre del siguiente año, en el segundo trimestre, ¿no? Y yo te voy haciendo una serie de promesas, ¿no? Por decirte, si yo soy una empresa de tecnología, soy un software, te digo, oye, ¿sabes qué? Para los 6 meses después de la inversión, yo ya voy a sacar un modelo de suscripción. Y para el año, yo ya voy a sacar un modelo freemium, ¿no? Entonces, es un poco esto, ¿no? Es revisar que todas estas promesas sean cumplidas. exacto, promesas tanto de producto, ¿no? Como estás hablando, como de expansión geográfica, ¿no? Como de clientes estratégicos o, bueno, partners estratégicos. Tanto que ya hayan pasado, si es que ha pasado alguno, ¿no? Que es como el track record del emprendedor y de la empresa. Como lo que se tenga en el futuro, que como que tenga sentido, ¿no? Y como que sea como, que se pueda hacer bajo las, no sé cómo decirlo, bajo las capacidades del emprendedor y de la empresa, ¿no? O sea, que se vea como realista. Buenísimo, sí. A ver, como dices, el emprendedor vende muy bien, ¿no? Entonces, ojo con este tipo de cosas, que para esto es el due diligence. Y de hecho, creo que igual una parte importantísima del due diligence, y siendo una etapa tan temprana, creo que lo que más vale la pena enfocarse es en el emprendedor mismo, ¿no? Que es algo que a lo mejor no viene tan obvio, pero a ver, o sea, Que me encanta que menciones eso, porque no solo de ti, de varios ángeles inversionistas, yo he escuchado oye, ¿en qué tipo de empresas inviertes, no? Y parte de la tesis, que ya pasamos eso, pero entra mucho el emprendedor, ¿no? Invierto en el equipo, no necesariamente invierto en la empresa, ¿no? También padrísimo que mencionaras eso. Entonces sí, el emprendedor es una parte fundamental y sí hay que como que darle su debido enfoque en el due diligence, ¿no? Y ya por último sería como ya información más de tu inversión como ángel inversionista, ¿no? A lo que me refiero es, a ver, el emprendedor para qué va a usar los recursos que le estás dando, ¿no? Tiene que tener claramente un business plan que diga, ¿sabes qué? Voy a usar esto para contratar a Pepito y a Juanito que son muy buenos, no sé, programando en producto, ¿no? Que esa también es otra de las slides por lo general en el pitch, ¿no? El uso de fondos. Es, Ujú, ok, me vas a dar el exactamente. dinero, pero yo no sé si el emprendedor se va a voltear mañana, se va a comprar un Ferrari y se va a ir manejando a Canadá, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo que auditarle al emprendedor
qué va a hacer con mi dinero, ¿no? Si va a contratar más gente, si va a crecer la tecnología, si la va a usar para marketing, si va a poner unas oficinas, si se va a expandir a Latinoamérica. Sí, tal cual. Y creo que es importantísimo también como que tenga sentido con la atracción y como el roadmap que se habló antes, ¿no? De que, a ver, si me quiero expandir a Argentina, pues necesito tener en mis planes contratar a un country manager en Argentina, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Entonces, justamente el uso de los recursos o el use of proceeds, como le dicen luego, qué tan atractiva es la evaluación de la empresa, que igual es importantísimo y me parece que vas a grabar igual un... Sí, a ver, y sobre todo que en este punto, y esto es bien importante, para todos los que nos escuchan, estás entrando como ángel inversionista en una etapa de muchísimo riesgo. Por lo general, vas a entrar a evaluaciones muy bajas o las más bajas que va a tener la empresa en su ciclo de vida, ¿no? Sin embargo, esto, como lo hablamos en otros capítulos, no te da el poder de la compañía. Entonces, el objetivo tampoco es que tomes todo el equity de esta empresa y desde el día uno quieras ser socio mayoritario, ¿no? Y mandar y tomar las decisiones ahí, ¿no? Sino que tienes una postura de apoyo, de mentor, pero digamos hasta ahí, ¿no? Estás entrando en mucho riesgo. Sí, no, y qué bueno que dijiste eso porque sí es importantísimo. A ver, tú quieres tener a tu emprendedor motivado durante 10 años, ¿no? O el tiempo que estés como asociado con él, porque al final de cuentas es una sociedad, ¿no? Vas a ser su socio. Entonces, aparte de proveerle capital, le vas a proveer, como dijiste, ¿no? Como de todos estos apoyos no monetarios que le van a servir por el resto de sus operaciones. Pero pues sí, necesitas tenerlo motivado y una parte fundamental de motivar al emprendedor es tenerlo con cierto equity de la empresa, ¿no? O sea, no, como dices, no agarrar el 50% de la empresa en su ronda pre-seed, ¿no? No tiene mucho sentido. Sí, y que me gustaría hacer un pequeño comercial aquí en medio, que es la razón por la que estamos grabando estos podcasts y todos estos cursos es sobre todo para acercarlos a estos clubes de ángeles inversionistas que te ayudan con todo esto, ¿no? Sabemos que es información que puede llegar a ser mucha, ¿no? Y es mucho que aprender y es mucho que meterte. Es una profesión casi de tiempo completo ser ángel inversionista, ¿no? No es como invertir en otra cosa que digo, lo dejo ahí sentado 10 años y luego me avisas, ¿no? Sino sí, es activo. Hay que estar activo. Y justo para eso existen... ecosistemas en los países, en el caso de Colombia, la Fundación Bolívar da Vivienda, que tiene su propio club de ángeles inversionistas y que ellos te van a ayudar con todo este tipo de cosas, ¿no? Te van a asesorar, tienen templates, tienen, digamos, todas las herramientas que necesitas para poderlo hacer de una manera más sencilla. Son como tu mano derecha, ¿no? Entonces, era nada más mencionar esto. El tema del due diligence y de la tesis lo mencionamos y creemos que es muy importante, sobre todo porque es una parte que sí vas a tener que hacer tú, ¿no? Desde el principio definir tu tesis y una vez que empieces a invertir en startups, hacer tu due diligence, ¿no? Exacto, sí. Y digo, nomás rapidísimo para recapitular, ¿no? Porque creo que vale la pena mencionar. Sí, me encantaría. No sé si ya las terminamos o todavía nos queda una sección. Adelante, Juan Pablo. Sí, no. Entonces digo, toco el tema de la evaluación porque siento que es importante. Como dices, van a ser evaluaciones muy baratas. Claramente igual van a ser tickets muy pequeños, ¿no? De un ángel inversionista. Entonces, a lo que voy es, tienes que hacer tu estudio de, a ver, la evaluación que me están ofreciendo para la etapa de la empresa, ¿es muy cara o es muy barata? ¿No? Entonces, esto se va a hacer mediante ejercicios de evaluación que me imagino que van a hablar de ellos más adelante, pero uno rápido y más para la etapa de empresas de inversiones ángeles es como múltiplos de empresas comparables, ¿no? Entonces, a ver, si la empresa X tiene tal tracción y están levantando una ronda tal evaluación, pues digo, ya tengo un punto de referencia para decir si es cara o barata la evaluación y digo, si es cara, pues se puede, generalmente los emprendedores están dispuestos a negociar, ¿no? Que en esta etapa yo creo que el emprendedor está muy dispuesto a negociar, exacto, sobre todo si eres alguien que le puede ofrecer más que el dinero, ¿no? Exacto, de lo que le llaman el smart money, ¿no? De que exactamente. Literalmente apoyarlos con más que la parte económica, ¿no? Y digo, ya por último, también quisiera tocar algo que no se piensa mucho a la hora de invertir, pero que claramente tienes que tener en la mente si vas a invertir en una empresa, que es como el plan de salida, ¿no? ¿Qué tan fácil? Digo, ya entraste, ya invertiste, ponle que esto, perdón que te interrumpa, pero esto también lo tocamos en el episodio 1, que es decir, a ver, la única manera en la que tú vas a generar dinero como ángel inversionista es con un exit, ¿no? Hay diferentes exits o diferentes salidas, ¿no? Ya sea que la empresa se venda, ya sea que la empresa te recompre esas acciones que adquiriste muy temprano, pero tú tienes que saber desde el día 1
cuál es la estrategia de salida. Si no, a mí no me sirve nada una empresa que sea, digamos, rentable y operativa a un nivel medio, porque nunca voy a generar retorno sobre mi inversión, ¿no? Me interesa que realmente la vuelen del estadio. Liquidar esas acciones en el futuro, ¿no? Y nomás tener eso en mente. Pues bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Como les decimos, tratamos de no agotarlos en un taller muy extenso, sino, como les decía, tener invitados que nos ayuden a entender best practices. Pero antes de que te vayas, me gustaría hacerte una pregunta, y sobre todo a ti, porque la vamos a hacer más de una vez, pero tu respuesta en particular me interesa mucho. Sabemos que la industria de la inversión ángel no es igual en Estados Unidos o en países muy desarrollados que en Latinoamérica, ¿no? Los montos son diferentes. Tal vez un ángel inversionista en Estados Unidos puede invertir $1 millón en una empresa, cuando en Latinoamérica nunca vamos a ver una inversión ángel de $1 millón, ¿no? Son montos mucho más chiquitos. Entonces, mi duda sería, ¿qué le dirías tú a los inversionistas latinoamericanos en base a por qué es un buen momento para volverte ángel inversionista hoy en Latinoamérica? A ver, siento que si hubieras preguntado eso hace 5 años, la respuesta sería completamente diferente, pero siento que hoy en día, más este año y el año pasado, ha sido, o sea, hemos visto el boom en startups y este tipo de inversiones que nunca, hace 5 años jamás nos hubiéramos imaginado que iba a pasar esta situación, ¿no? Y estamos viendo empresas tipo, no sé, Nubank, ¿no? Que va a ser, que hizo un IPO hace poquito. Estamos viendo empresas tipo, no sé, Kavak, que está creciendo muchísimo, que en algún momento también tuvo sus ángeles inversionistas, ¿no? Sí, ya maduró el ecosistema, ¿no? Nos tardamos, pero hoy ya es un ecosistema maduro de emprendimiento. Sí, estamos viendo como estos exits que hace 5 o 6 años jamás te hubieras imaginado, ¿no? Entonces, creo que justamente ahora es uno de los mejores momentos, si no es que el mejor momento para hacer inversiones en etapas tempranas de startups, ¿no? Tanto en México como en el resto de Latinoamérica, ¿no? Pues Juan Pablo, se nos termina el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Esperamos poder extender estos episodios, tener una segunda temporada y poderte invitar de regreso para temas ya mucho más técnicos. Gracias por estar en el programa. A toda la gente que nos escucha, nos vemos en el siguiente capítulo para seguir aprendiendo de la inversión ángel. Saludo a todos. La Fundación Bolívar da Vivienda, como expresión social del Grupo Bolívar, apoya y potencia proyectos transformadores y de alto impacto, que generen capacidades en personas, comunidades y organizaciones, a través de programas e iniciativas que buscan desarrollar talento para construir el país. Bienvenidos a la Academia de la Inversión.